Hola, hola. Espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, chicos, estamos en la semana 18, día 3, ¿no? Ahora vamos a leer un afiche. Pero para esto, ¿no? Tú te estás preparando. En las actividades anteriores has reflexionado sobre la importancia de hacer respetar tu espacio personal a partir del análisis de casos, de 3 casos. Seguramente enfatizaste ideas relacionadas a tu cuidado personal y al respecto de tu derecho. Asimismo, como parte de tu reflexión, es probable que te hayas preguntado, ¿cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneren nuestro espacio personal? Entonces, las actividades de esta semana y de la próxima semana te ayudarán a dar una respuesta. Esta información te servirá para escribir un texto argumentativo sobre el cuidado y el respeto del espacio personal propio y de los demás. Bien, entonces, en la actividad de hoy, seguirás reflexionando sobre el espacio personal, pero para ello leerás un afiche que te permitirá tener una posición crítica sobre la importancia del cuidado del espacio personal y el respeto del otro. Bien, entonces, ahora, ¿no? Expresaremos nuestras opiniones sobre el cuidado del espacio personal. Bien, entonces la actividad que vamos a trabajar ahora es, leemos textos informativos, el área es comunicación. El propósito es leer textos informativos que movilicen nuestro juicio crítico sobre situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal y nuestros derechos. Entonces, pero para esto vamos a ver qué cosa es esto, el afiche. Los afiches cumplen un rol muy importante, ¿no? Es un rol social muy importante, ¿no? Entre ellos son publicitarios, ¿no? Son de orientación social y son políticos. En los publicitarios, los que nos promueve es el consumo de determinados productos. Entonces, para eso presentamos un afiche. Los que son de orientación social, ¿no? Proporcionan información a la población, por ejemplo, sobre campañas de salud, uso del medio de transporte, difusión de campañas sobre los derechos de los ciudadanos, el que vamos a leer ahora. También son políticos, ¿no? Hay afiches políticos, por ejemplo, en el proceso de las elecciones municipales o las elecciones presidenciales y otros relacionados a las actividades de entretenimiento, como presentaciones deportivas o artísticas. Bien, entonces, una vez que hemos recordado, ¿no? qué cosa es el afiche, vamos a responder a las siguientes preguntas. Bien, entonces, tú vas a responder cómo son los afiches, de acuerdo a lo observado, ¿no? De acuerdo a tus saberes previos, de acuerdo a en lo que vas a leer un afiche, ¿no? Entonces, vas a responder cómo son los afiches. ¿Para qué crees que sirven? ¿No? ¿Quiénes lo usan? Y tú dices quiénes lo usan, ¿no? ¿Por qué dices eso? O sea, te respondes a la pregunta. Bien, acá tenemos esto, también algunas recomendaciones para poder leer un afiche. Pero antes, si tú ya recordaste, ¿no? Lo que es el rol de un afiche social, ¿no? Entonces, ¿para qué los usan
y con qué propósito. Conocerás un poco más de estos textos y cómo los puedes utilizar para que otros reflexionen sobre la importancia del cuidado de nuestro espacio personal, ¿no? Para iniciar la actividad, ¿no? Te invito a reflexionar, ¿no? Sobre las preguntas que ya esto mencionamos. ¿Cómo son los afiches? ¿Para qué creéis que sirven los afiches? ¿No? ¿Quiénes lo usan? ¿No? Ya te di esas preguntas. Bien, seguramente también has visto más de un afiche, ¿no? En las bodegas, en el mercado, en tu barrio, ¿no? Y también has podido ver esto, un afiche en la vida social, o sea, algo importante. Este es así porque nos informa a algo que nos puede interesar. Entonces los afiches son algo que nos pueden interesar, ¿no? Bien, también te invito a observar, ¿no? La presentación, la información u otros espacios que consideres, ¿no? Y luego respondes a las siguientes preguntas. De repente, tú al observar un afiche te preguntarás, ¿no? ¿Dónde inicia el recorrido? Entonces, tú por dónde iniciaste el recorrido de observación del afiche, ¿no? ¿O los afiches estarán dirigidos a una sola persona? ¿Por qué crees eso? ¿No? O sea, tú te preguntarás y luego te responderás, ¿no? Pero entonces, bien, por donde hayas iniciado la observación es correcto, ¿no? Sea por los dibujos, sea por el eslogan, ¿no? Sea por el título. Los afiches son textos discontinuos, ¿no? Porque no siguen una estructura secuenciada. Todos tienen una presentación distinta, pero están diseñados para que lo primero que observes sea el eslogan o la imagen central. Algunos tienen un título, ¿no? Un título llamativo, que viene a ser el tema. Otros no lo tienen. Todo depende del tipo del afiche y su propósito. No tiene una estructura, no es como los otros textos. Por eso se le llama texto discontinuo. Antes de empezar la lectura del afiche que vamos a revisar en la plataforma, ¿no? Esto es bueno recordar el propósito, ¿no? El propósito de esta actividad y luego responderemos a la siguiente pregunta. Entonces, nuestro propósito de hoy es leer textos informativos que movilicen nuestro juicio crítico sobre situaciones de riesgo que vulneren nuestro espacio personal y los derechos. Entonces, una vez que ya leíste de nuevo el propósito, entonces vamos con la pregunta. ¿Con qué propósito leeré el afiche? ¿Y con qué propósito vamos a leer? Si te recuerdas, ¿no? De respetar nuestro espacio personal. Entonces, ¿no? Acá vamos a leer las recomendaciones. Las recomendaciones. Entonces, primerito, identifique el título, ¿no? Si es llamativo y ¿qué te dice? ¿De qué trata el afiche? Te habrás dado cuenta que en el afiche que leíste, el título está relacionado con el tema, es decir, el espacio personal, porque de eso se va a tratar, ¿no? Bien, otra recomendación, lee la información, relaciónala con las imágenes. Te darás cuenta que tanto la información general y la adicional se distingue por el tipo de letra, pero ambas son sintéticas, ambas son algo lo más importante, lo más resaltante. Otra recomendación, hay un eslogan, frase o ideas breves que se refuerza el propósito de este afiche. Además, este es convincente, ¿no? Que te convence y preciso y responde a tu posición sobre el tema. Por último, se debe verificar con el tamaño, el color y el tipo de letra. Se distingue de todo lo demás, ¿no?
Y no olvides también reconocer quién es el autor, ¿no? Entonces, antes de leer el afiche, ¿no? Hemos leído estas recomendaciones. Bien, ahora te invito a leer el afiche. Vamos a leer el afiche. Ya te decía que no importa por donde tú empiezas, ¿no? Porque el afiche no tiene estructura. Bien, mi espacio personal. Acá tiene un título, mi espacio personal tiene dibujos, ¿no? Acá está su espacio de los estudiantes. Están observando que están con sus papeles, cada uno en su espacio. Entonces, el eslogan dice, yo te respeto y tú me respetas. Claro, nadie puede interferir su espacio. El espacio que nos rodea, permitiéndonos, dice, relacionarnos con los demás de manera cómoda y adecuada, sin afectar nuestros derechos. Bien, acá dice, cuando invade mi espacio personal, ¿no? Cuando invaden el espacio personal de uno, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pongo límites y expreso mi incomodidad con firmeza y sin miedo, digo no. Cuando veo algo raro, digo no. Entonces, ¿y qué más hago? Pido ayuda a un familiar de confianza o acudo a las instituciones que me protegen. ¿Y cuáles son esas instituciones que nos protegen? La DEMUNA, ¿no? La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente. Entonces, acá también tenemos la línea 100, que podemos llamar, ¿no? Si algo raro observamos. Bien, acá estos niños son estudiantes del 5º grado, ¿no? A ver, algo importante también nos comunica. Las personas en quienes confío pueden entrar a mi espacio personal con respeto, claro, ¿no? Si es que lo permiten, ya decíamos, ¿no? Entonces, con respeto pueden, ¿no? Acercarse a su espacio personal. A ver, acá también está el autor, ¿no? De este afiche. ¿Y quiénes son los autores? Son los estudiantes de 5º grado. Y la fuente de las imágenes de donde se ha sacado es del Ministerio de Educación 2019, ¿no? Del cuaderno de trabajo de comunicación. Entonces, de allí se han sacado las imágenes. Entonces, ya hemos leído el afiche. Para toda la lectura tiene un antes, un durante y un después. Una vez que has leído el afiche, vas a responder a las siguientes preguntas, ¿no? Bien, acá vienen las preguntas. ¿Cuál es el propósito de este afiche? ¿Solo es informativo? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es respetar el espacio personal de cada persona, ¿no? En este caso será de ustedes, ¿no? La otra pregunta dice, ¿a quién se dirige este afiche? ¿A quién se dirige? Se dirige al público, ¿no? Al público, al pueblo, para que no vulneren su espacio personal, para que la respeten. Entonces, estas preguntas te respondes. ¿Qué recomendaciones nos da este afiche? A ver, ¿qué recomendaciones nos dará el afiche, ¿no? ¿No? Las recomendaciones que nos da esto en la vida diaria, cuando salimos, ¿no? Nos dice, si tú te sientes incómodo, ¿no? Tienes que recurrir a la persona más cercana. Entonces, das respuesta a tus preguntas y acá también, a ver, ¿qué nos dice? En la vida diaria, cuando salimos al mercado, subimos al microbús o estamos en una gran reunión pública o familiar, ¿se cumple estas recomendaciones? ¿Por qué? ¿Cómo
ciudadanos y ciudadanas, ¿qué nos falta para hacer respetar el espacio personal de todos? Entonces, porque acá nos están recomendando, ¿no?, que tenemos que hacer prevalecer el respeto a nuestro espacio personal. Entonces, si hemos observado que en el mercado, ¿no?, en los microbús, no se respetan las recomendaciones, ¿no? Porque la recomendación es no pasar del límite de nuestro espacio personal. Pero sin embargo, hay personas, ¿no?, que no respetan. Pero con el afiche, ¿no?, que la vas a colocar en tu ventana, ¿no?, qué sé yo, en algún lugar visible, ¿no? Entonces, las personas que no respetaron van a aprender a respetar tu espacio personal. Bien, teniendo en cuenta estas recomendaciones, ¿en qué circunstancias estaríamos en riesgo de que se vulnere nuestro espacio personal, ¿no? Entonces, claro, a veces hay riesgos, por eso dice, a los desconocidos no podemos estar brindándole confianza. ¿Por qué? Porque algunas personas son malas, con malas intenciones, y si es que uno ya la ve con malas intenciones, recurrir a los familiares más cercanos, no quedarse callado, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros defender nuestro espacio personal. ¿Qué opinas de la ilustración central? Entonces tú vas a observar de nuevo la lectura, el afiche, ¿no? Y vas a responder, ¿no? ¿Qué opinas de lo que está todo esto? Están en la calle, ¿no? Entonces tú detenidamente la vas a observar y vas a responder esta pregunta. A primera vista te darás cuenta, ¿no?, que el afiche es una composición donde todos los elementos, ¿no?, el texto, imágenes, letra, colores, diseño, concuerdan para que podamos comprender los mensajes con facilidad. Entonces, el afiche es fácil de comprenderlo. ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿no?, esto está claro. Está claro. Entonces, una vez que has respondido esas preguntas, ahora te toca elaborar un afiche. Tú vas a elaborar un afiche. Bien. Una vez que vas a elaborar tu afiche, ¿no?, luego vas a cotejar con la lista de cotejo, ¿no? Vas a revisar tu afiche. Pero para esto, ¿no?, los afiches son los carteles de lenguaje sencillo y directo, de carácter publicitario o propagandístico, ¿no? En otras palabras, son formatos en láminas que captan la atención del público en relación a un propósito. Siempre el afiche está diseñado a un propósito. Todo depende del afiche que tú vas a elaborar, que no es solo informativo, sino también es argumentativo. El eslogan es como la tesis, opinión que tienes sobre el tema, ¿no? Entonces, ya sabes cuál es el eslogan. El eslogan es como una tesis, tu opinión que tienes sobre el tema. Y tiene que ser sustentado, ¿no? Lo sustenta con la información de argumentos. Y las imágenes. En síntesis, el afiche es una composición atractiva para lograr persuadir a tu público, ¿no?, al quien lee tu afiche. Por lo general son impresos para su posterior publicación en lugares visibles y transitados. ¿Para qué? Para que la gente lo lea, ¿no? O sea, que la gente transite por ahí, entonces va a leer el afiche. En la actualidad también los encontramos en la internet, ¿no? Porque ahora como se trabaja por intermedio virtual, entonces es muy publicitario. Bien, chicos, según lo explicado, no olvides
que cada vez que lees un afiche debes preguntarte, ¿no? También debes de preguntarte, porque todo afiche tiene un propósito, entonces, pero no tiene una estructura, pero sí tiene un propósito. Entonces, cuando tú leas un afiche, ¿no? Te harás la pregunta, ¿de qué me quiere convencer el autor en este afiche? ¿No? Entonces, tú vas a estar atento a eso. Otra de las preguntas que te harás también, ¿qué ideas argumenta el título y el eslogan? ¿No? Entonces, si concuerda o no concuerda, o si te va a convencer. Otra de las preguntas que también debes hacerte siempre dice, ¿estoy de acuerdo con lo que dicen? ¿No? Con lo que dicen. Bien, entonces, si eres un buen lector, ¿no? Si te gusta leer, si te gusta ser un lector meticuloso, ¿no? Entonces, el lector meticuloso es capaz de mirar e interpretar todos los detalles sutiles, ¿no? Por ejemplo, la intención de las imágenes, el uso de los colores o ubicación de algunos datos. Entonces, tú tienes que hacer ese referente. Ten en cuenta que has analizado este afiche, el que ya hemos observado, ¿no? Para movilizar el juicio crítico sobre las situaciones de riesgo que vulneren el espacio personal. Además, todo lo trabajado en estos días anteriores, ¿no? Han contribuido también a tu reflexión. Por eso, la siguiente tarea será un reto para ti. ¿Y cuál es el reto? Elaborar tu afiche, ¿no? Y yo sé que sí puedes, tú lo vas a elaborar todo colorido, hermoso, ¿no? Creativo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres muy inteligente, ¿no? Entonces, elaboras un afiche, ¿no? Que presente de manera resumida tus respuestas, ¿no? A la siguiente pregunta. Tú te vas a hacer la pregunta. ¿Por qué debemos respetar el espacio personal? Entonces, referente a eso, vas a elaborar tu afiche, ¿no? Vas a hacer uso de tu creatividad y tu juicio crítico para crear un título colorido, ¿no? Un título creativo, un eslogan atractivo tienes que hacer, ¿no? Vas a diseñar con tus argumentos e imágenes que lo sustenten, ¿no? Entonces así vas a crear tu afiche. Una vez que has creado tu afiche, te vas a evaluar con esta lista de cotejo, ¿no? Acá vas a colocar, por ejemplo, coloqué un título llamativo que presenta de qué trata el afiche. Entonces, si tú colocas, sí, porque dice que vas a tratar de esto, ¿por qué debemos respetar el espacio personal? Entonces, si tú colocaste tu título así, colocas sí. Y si no colocarás no, ¿no? La siguiente, elaboré un eslogan preciso y persuasivo que muestre mi posición sobre el tema y esperar convencer al lector sobre mi propósito. También coloca sí, sí. Sí, reúne las condiciones. Agregué información resumida que sustente el eslogan y responda al título, porque en el afiche es todo resumido, todo incendio. Bien, coloca así. Coloqué una imagen atractiva y persuasiva que se relaciona con el contenido. Entonces, ya te decía que las imágenes tienen que ser atractivas para que tu público lo visualice, lo lea y acá coloca así. Utilicé adecuadamente los colores, tamaño, tipo de letra y el espacio al elaborar el afiche, ¿no? Si has hecho todo esto, coloca sí, si no colocarás no. Coloqué quién es el autor del afiche. Si tú lo haces, ¿quién será el autor? ¿Quién va a ser? Pues tú, ¿no? Entonces, eso de hecho que vas a colocar sí. ¿En qué debo mejorar? Si piensas que debes de mejorar en algo, también acá lo escribes, ¿no? Debo de mejorar en algo, me olvidé tal cosa, o me faltó más colorido, qué sé yo, ¿no? Entonces, después que revisas tu afiche, ¿no? Con esta lista de cotejo, ¿no? Lo vas a mejorar y si es necesario, ¿no? Con la ayuda de algún familiar, la vuelves a escribir tu versión final.
Bien, entonces, ahora yo te he preparado acá un afiche para que esto sea tu modelito, ¿no? Entonces acá dice, respetar mi espacio personal. Acá observas, ¿no? Como estamos en familia, estamos en casa, ¿no? Yo he hecho el afiche en la casa con los hermanitos acá, ¿no? Trato, y ahora dice, ahora, ¿qué aprendo en casa? ¿No? El espacio que nos rodea nos permite relacionarnos con la familia de manera adecuada, en confianza, sin afectar nuestros derechos. ¿No? Acá está mi eslogan. El respeto debe ser mutuo, ¿no? Tiene que respetarse. Tú respetas mi espacio y yo respeto tu espacio. Entonces, el respeto es mutuo. Hay que respetar nuestro espacio personal. Bien, acá observamos un señor desconocido que le está dando un caramelo. Imagínense, seguro, ¿no? A ver, vamos a darnos la idea que es para llevarlo. ¿Y se aceptará? No. Entonces acá, cuando invaden mi espacio personal, ¿no? Entonces yo pongo límite y expreso mi incomodidad con firmeza, sin temor. Y digo, no, no se acepta a personas desconocidas, ¿no? Y si insiste, pidemos ayuda a un familiar más cercano y de confianza. O, en todo caso, acudir a las instituciones que protegen. ¿Y quiénes protegen? La DEMUNA, ¿no? La DEMUNA. ¿Y qué quiere decir DEMUNA? Ya les decía, Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente. Y también podemos llamar a la línea 100, ¿no? Entonces, ¿y quién es la autora de acá del afiche? Es la estudiante de 5º grado. Bien, chicos, entonces ahora tú tienes que reflexionar. Reflexiona, dice. ¿Qué de nuevo aprendiste sobre los afiches? ¿Lograste identificar la tesis y los argumentos en el texto leído? ¿Qué debes hacer para lograrlo? ¿Y qué es lo que más te gustó del afiche? Entonces, tú vas a dar tu respuesta. Bien, chicos, entonces vamos a agradecer a Dios por todo, ¿no? Gracias por la vida y la salud. Y yo sé que eres un chico perseverante, creativo, entusiasta y vas a terminar tu afiche y vas a enviar tus preguntas. Nos vemos, bye bye.